Bienvenidos, gloria a Dios. Pues hoy vamos a seguir con el tema de las fiestas del otoño, las 3 fiestas del otoño. Y hoy vamos a hablar de la segunda fiesta del otoño, que es la fiesta de la expiación. En hebreo se dice Yom Kippur. Yom Kippur significa día de expiación o día del perdón. Y vamos a leer Levítico 23, 27 al 32. Ahí está instituida por Dios a su pueblo Israel la sexta fiesta en el calendario profético de Dios, o la segunda del otoño. La sexta de las 7 fiestas, o es la segunda de las 3 fiestas del otoño. Dice así Levítico 23, 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendrán santa convocación y afligirán sus almas y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación, para reconciliarse delante de Jehová, su Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré personalmente a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo harán. Estatuto perpetuo es por todas sus generaciones, en donde quiera que habiten. Día de reposo será a ustedes y afligirán sus almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde. Guardarán su reposo. La fiesta de la expiación, la sexta de fiesta del calendario profético del Dios eterno, y es la segunda de las 3 fiestas del otoño. En el calendario de las 7 fiestas solemnes de Jehová, que son de Dios, que no son solamente de Israel, aunque Dios se las dio, se las reveló a su pueblo Israel, pero ahora la iglesia, cuando vino Cristo, pues nos hizo parte del pueblo, de su pueblo. Nos injertó, dice ahí la Escritura. Nos injertó en el olivo natural es Israel, pero nosotros la iglesia somos el olivo silvestre y estamos pegados de alguna manera. Cristo vino a extender esa misericordia para nosotros como iglesia. Entonces, estas fiestas del Eterno el pueblo de Israel dice que las tienen que celebrar perpetuamente y las tienen que celebrar todos los años. Y esta fiesta hemos entendido que todas las 7 fiestas tienen que ver con Jesucristo, con el calendario profético de redención de Dios para el hombre. Y en este caso, la fiesta del Yom Kippur, del día de la expiación del perdón, pues es una fiesta que el pueblo de Israel pues guarda con mucha solemnidad. Para ellos es muy importante, para ellos es la fiesta que en cuanto a buscar a Dios es la más importante que tienen durante el año. Todas tienen que ver con Jesucristo, con su obra redentora. Y además de que tienen que ver con su obra, dentro de su obra de redentora, simboliza y representa para nosotros, para la iglesia, la segunda venida de Jesucristo. Eso es el simbolismo que tiene para nosotros los cristianos, la segunda venida de Jesucristo. He dicho que estas 3 fiestas, en términos generales, ¿qué significan? Significan convocación, Dios nos convoca. Significan arrebatamiento, como la fiesta de trompetas. Significa liberación, reconciliación. Se reconcilia Dios con el hombre, con su pueblo Israel. Con nosotros se reconcilió Dios por medio de Jesucristo. Significa restauración y son figura de la intervención ya directa del Dios Todopoderoso por medio de sus juicios con la humanidad. Cuando vino Cristo en las 4 primeras fiestas, pues vino Cristo y murió, resucitó y se fue. Pero estas tres fiestas del otoño ya van a ser directamente tratos de Dios, juicios de Dios, bendiciones de Dios, dependiendo de qué lado estemos, para con la humanidad. Entonces, esta fiesta, segunda fiesta del otoño, ocurre justo 10 días después de la fiesta de trompetas,
que en este año pues fue el día de ayer, estamos hoy a 13, se celebró, el pueblo de Israel la celebró el día 12 de octubre, el día de la hispanidad, ¿verdad? Para nosotros los latinos. Y en el día de la expiación que hacía el sumo sacerdote en el pueblo de Israel, él entraba en el lugar santísimo cada año, o sea, una vez al año, ofrecía una ofrenda por los pecados, por todos los pecados del pueblo de Israel. Como ya dijimos, esta fiesta para nosotros representa la segunda venida visible de Jesucristo al mundo. Esto es, al momento en que Jesús va a volver visiblemente a la tierra por segunda vez. Eso es el simbolismo o el paralelismo que podemos dar entre ambas fiestas. Las 4 primeras fiestas tuvieron que ver con la redención de Cristo hace 2000 años en su primer venida, y estas 3 fiestas apuntan al regreso de Jesucristo en su segunda venida al mundo, porque sí, Cristo va a regresar, gloria a Dios. Son la promesa que Dios nos hizo, y estas fiestas pues están por venir, todavía no se cumplen, todavía no se cumple trompetas, amén. Nosotros esperamos que en una fiesta de trompetas venga el Señor, arrebate a su iglesia, aunque dice ahí Mateo 25 que el Señor tardándose un poquito, ¿no? Entonces puede ser que se tarde un poquito el Señor en venir, amén, por lo que hemos estado viendo, o venga exactamente en el periodo de una fiesta de trompetas que no se sabe qué día, el día y la hora, es el día escondido de Dios, así se le llama. Entonces, estas fiestas pues nos ayudan, todas las 7 fiestas nos ayudan a entender el programa de redención divino, el programa que Dios tiene ordenado. Dios es un Dios de orden. Entonces, las 4 primeras fiestas se cumplieron en el orden establecido, desde Pascua hasta Pentecostés, hasta que nace la iglesia, y estas 3 también tienen un orden, tienen trompetas, arrebatamiento, expiación, segunda venida, y Sukkot ya pues el reinado de Cristo de 1000 años sobre la tierra. Eso simbolizan estas 3 fiestas del otoño. Entonces, Dios ordena a su pueblo Israel celebrar esta fiesta, el día de la expiación, el Yom Kippur, en hebreo, ¿verdad? Por lo que ellos debían, o deben, más bien no debían, deben realizar una santa convocación, debiendo afligir sus almas. Recordemos que el pueblo de Israel hace 2000 años no aceptó a Cristo, por lo tanto, ellos siguen bajo la ley, siguen celebrando conforme Dios estableció estas fiestas. Ellos realizan una santa convocación, deben afligir sus almas, como está escrito, en obediencia a Dios, como una manera, una forma, al momento de afligirse, pues de expiar sus pecados, para reconciliarse y obtener el perdón de Dios. O sea, se afligen para eso, se afligen. La forma de afligirse, bueno, es más, vamos a decir lo que significa primero la palabra hebrea expiación, es Kippur, ¿verdad? Que significa saldar una deuda, significa purificar. En el arameo, eso es en el hebreo, en el arameo, Kippur es equivalente a borrar, ¿sí? Se borran las deudas, o viene de la raíz cubrir, también se cubre, se cubría. De aquí viene que la forma de afligirse del pueblo de Israel, que vamos a decir, pues es una forma de afligirse para buscar el perdón de Dios, pero que era algo de forma temporal, o sea, porque se tiene que hacer cada año. Cuando viene Cristo, Jesucristo, y muere en la cruz, Él nos redime para siempre. Amén. Para que vayamos viendo las diferencias de cómo celebra el pueblo de Israel esta fiesta y cómo los cristianos debemos entender el significado de esta fiesta. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel para afligirse? Pues ellos se les prohíbe trabajar, bueno, como dice la palabra, no deben hacer nada, no deben de trabajar,
incluye afligir su cuerpo, lo hacen por medio de ¿qué? Pues del ayuno, se abstienen de bañarse, de limpiarse, ¿sí? Algunos estarán muy contentos de, pues no me baño, ¿verdad? A los que no les gusta bañarse, pero bueno. Se abstienen de, no se ponen cremas, no se ponen perfumes, no se bañan, no pueden tener relaciones, los matrimonios, no pueden tener ese día relaciones sexuales, no llevan calzado de cuero y no se ponen ni perfumes ni cremas, está prohibido. O sea, es un día de aflicción. Dura de 6 de la tarde de un día hasta el 6 de la tarde del siguiente día. Amén. Entonces, dijimos que esta sexta fiesta, la del Yom Kippur, la fiesta del perdón, de la expiación, en el calendario profético está asociada con la segunda venida de Cristo, porque es la que sigue en el orden divino. Específicamente cuando Cristo regresa al término de los 7 años de la tribulación. Cuando la anterior fiesta, la de trompetas, inicia con el arrebatamiento de la iglesia y comienzan los 7 años de tribulación. Cuando terminen los 7 años de tribulación, se dará el cumplimiento del regreso o segunda venida de Jesucristo al mundo, en el que todo ojo, dice la Escritura, lo verá. Los que estén vivos en ese momento, dice, todo ojo lo verá venir en las nubes con poder y gran gloria. Esto le fue revelado a los discípulos al principio un poquito antes de que comenzara la iglesia de Cristo. Está en Hechos 1, 10, 11, vamos a leerlo. Vamos a ver la importancia que Dios le da a su segunda venida. Dice Hechos 1, 10, dice así: y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús, habla de Jesús cuando se estaba yendo al cielo, ascendió al cielo frente de ellos, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, suponemos que fueron 2 ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habían visto ir al cielo. Fíjense lo que estos 2 ángeles o varones con vestiduras blancas les revelan aquí a los discípulos. Estaban los discípulos, los 11, ya no estaba Judas con ellos, vieron a Jesús, convivió Jesús con ellos 40 días después de que resucitó, y ese día van al monte, y ahí, en el monte de los Olivos, y ahí asciende Jesús al cielo. Se les presentan 2 ángeles y les dicen, ¿qué andan? No se preocupen, yo sé que están tristes, estaban tristes de que se iba su maestro, su Señor, su Dios, su proveedor, el que estuvo con ellos 3 años y medio. Entonces se les presentan 2 ángeles, dicen, no se preocupen, ese mismo que ven que se va a regresar. Entonces, cuando Jesús se va, pues el Señor le revela, pues Él va a regresar. De ahí la importancia, esto nos habla de la importancia que Dios Padre le da a la segunda venida al mundo de su Hijo unigénito, Jesucristo. Y que vemos revelada y reflejada en toda la Biblia. La doctrina de la segunda venida de Cristo está en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y es una doctrina fundamental. Tiene la distinción de ser la primera profecía pronunciada por el hombre. Es más, hay mucho más textos que nos hablan de la segunda venida de Cristo que de la primera venida de Cristo en la Biblia. Creo que son el doble, creo que más o menos de la primera venida de Cristo hay 300 profecías, pero de la segunda venida hay más de 600 profecías en la Biblia que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Y repito, es la primera profecía pronunciada por el hombre. Vamos a leerlo en Judas 1:14. Judas fue medio hermano de nuestro Señor Jesús. Fíjense, hubo un Judas que lo traicionó, uno de sus discípulos, pero Jesús tuvo un medio hermano, o sea, hijo de
de José y su madre María, ¿verdad? Judas 1, 14, 15 dice, de estos también profetizó Enoc, que fue el séptimo desde Adán. O sea, la generación desde Adán fue Enoc, fue el séptimo, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fíjense, esa es la primer profecía acerca de la segunda venida. ¿Y quién la profirió? Enoc. ¿Y quién fue Enoc? Fue un hombre que encontró gracia delante de Dios y que el Señor se lo llevó al cielo. Es el primer arrebatamiento que sale en la Biblia, es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el tema de la segunda venida de Cristo es literal. Esto es, Jesús va a regresar corporalmente a la tierra. Y esto quiero hacer mucho énfasis en este punto porque hay doctrinas erróneas dentro de la iglesia que dicen que Cristo solo vendrá en espíritu y va a venir espiritualmente y nunca va a venir corporalmente, y que no va a reinar durante 1000 años en la tierra, que lo hará espiritualmente. O más, dicen que ya hasta se dio, ya lo hizo espiritualmente, pero que Cristo nunca va a regresar. Pero no es así, es literal, Cristo va a regresar. Por eso hice énfasis ahí en Hechos 1. Cuando los dos ángeles se le presentan, le dicen, pues ven cómo se fue, pues así va a regresar, así de fácil. Entonces, razón principal del por qué la fiesta de expiación Yom Kippur está ligada con Jesucristo, pues es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver por qué se puede ligar esta fiesta con el regreso de Jesucristo. Vimos que la fiesta o el día de la expiación, la sexta en turno, segunda del otoño, se debe celebrar a los 10 días del séptimo mes de Tishri, 10 días después de la fiesta de trompetas, que en este año, dijimos, fue el día 12, o sea, ya la celebró el Día de Israel. Vimos la semana pasada la fiesta de trompetas, que es donde se debe de dar en algún día, es en el día escondido de Dios, el arrebatamiento de la iglesia. Y ¿qué significan estos 10 días o la separación de estos 10 días entre ambas fiestas? Bueno, que cuando suceda el arrebatamiento comenzará el tiempo de la tribulación para el mundo. Serán 7 años que el mundo sufrirá todos los juicios de Dios dentro del calendario profético que Dios ha establecido. Y hasta el final de los 7 años de juicios regresará Cristo en su segunda venida. Vamos a ver una cita, hay muchas citas, hemos dicho, acerca de la segunda venida, pero vamos a ver una que está en Lucas 21, 25, para que vean que es algo que es literal, el segundo regreso de Cristo. Es su segunda venida al final de los 7 años de tribulación. Dice así, Lucas 21, 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Dígame si no estamos viviendo esto. Hay angustia de las gentes, confundidas, dice, a causa del bramido del mar y de las olas. Hemos visto los grandes huracanes que han sucedido últimamente en Acapulco, en la Florida, en diferentes lugares. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre se refiere a Jesucristo, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahí está la segunda venida de Jesucristo. Hoy vemos las señales en el cielo, en los cielos, lo que está pasando. Está habiendo eclipses, están habiendo cosas raras en el cielo. En la tierra no se digan todo lo que está sucediendo. Todos estos huracanes, terremotos, crisis climática, etcétera. Todo lo que está profetizado ahí en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, se está cumpliendo.
Es un tiempo final. Jesús dijo que en este tiempo final habría ¿qué? Engaño. ¿Hay engaño en el mundo? Pues claro que lo hay. Maldad, habrá hambres, pestes. Bueno, hablan de que las hambres vienen al mundo ya muy pronto. Hay crisis ambiental, terremotos, vendrá sed, vendrá muchas cosas. Lo que ya estamos viendo, que su cumplimiento ya está muy cercano. Entonces, dijimos que la segunda venida de Cristo se cumple al finalizar los 7 años de juicios de Dios, por lo que concuerda con la celebración de esta fiesta, que es la siguiente en turno. Después de trompetas sigue la fiesta del Yom Kippur, que se debe celebrar 10 días después de la primera, ¿sí? De la primera fiesta del otoño, o sea, de la fiesta de las trompetas. ¿Qué simboliza o qué significa el número 10 dentro de la numerología bíblica? Para que entendamos un poquito más esto. Bueno, representa el orden divino. El número 10 representa el orden divino. Por ejemplo, el 10 tiene que ver con los 10 mandamientos que Dios dio al hombre, es el orden divino. Representa el diezmo, dar la 10ª parte al Señor, ¿sí? Para el servicio de la iglesia. Representa también, el número 10 representa sus juicios justos de Dios al mundo. Tenemos las 10 plagas en Egipto como ejemplo. El juicio de Dios mencionada a la iglesia de Esmirna, con la prueba de ser echados en la cárcel y tener tribulación por 10 días, esos 10 días representan los 7 años de tribulación que vivirá el mundo, que vivirán aún los cristianos tibios, que no se preparen para irse en el arrebatamiento de la iglesia. Eso simboliza, porque las siete cartas enviadas a las iglesias, pues tiene que ver con eso, con la iglesia de Cristo, ¿sí? Tiene que ver con esos cristianos tibios que se quedarán después del arrebatamiento de la iglesia. Luego tenemos la parábola de las 10 vírgenes. O sea, no se crean que, o sea, tiene toda una simbología, los números, la numerología en la Biblia. Las 10 vírgenes de Mateo 25 nos hablan de la responsabilidad del hombre, en concreto de la responsabilidad de la iglesia, de vivir llenándonos del Espíritu Santo todos los días mientras vivamos en este mundo. Por eso había 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas, 5 que sí se llenaban del Espíritu Santo y 5 que eran insensatas, por no decir idiotas, porque eso significa insensatas, que querían vivir conforme al mundo, que no se prepararon para ese hecho. Entonces, la doctrina de la segunda venida de Cristo nos exhorta a nosotros los cristianos para vivir en el mundo, a diferencia, ¿verdad?, en el caso del pueblo de Israel, que lo celebra conforme se los acabo de explicar, como un día de expiación, por lo que vamos a decir por lo menos 7 formas en las que nosotros los cristianos debemos de vivir o conmemorar esta fiesta. O sea, nosotros no fuimos llamados a que un día nada más hagamos ayuno, nos arrepintamos, pidamos perdón, todo, no. Nosotros lo tenemos que hacer eso todos los días tenemos que vivir arrepentidos, ¿verdad? Como cristianos. Digo, para ver una de las primeras diferencias, pero yo les voy a decir 7 formas de cómo los cristianos debemos de conmemorar y celebrar esta fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación. Nuestros pecados fueron expiados, acuérdense, por Cristo hace 2000 años. Somos salvos por la fe. Fueron limpiados nuestros pecados hace 2000 años y en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados fueron expiados, fueron limpiados, fueron cubiertos. No nada más cubiertos, fueron quitados. Amén. Fueron olvidados, ya nuestros pecados para Dios por medio de Cristo han sido olvidados. No tenemos que esperarnos hasta el otro año otra vez a pedir perdón, no lo debemos de hacer. Entonces, para nosotros los cristianos, la segunda venida de Jesucristo podemos conmemorarla viviendo todos los días que nos dé Dios en este mundo, esperándolo con anhelo, ese hecho, ese evento. Y ¿cómo lo debemos de hacer?
Uno, la primera forma es siendo vigilantes. Dice Mateo 24:42, no lo vamos a leer. Dice que ahí dice, Jesús dijo que estemos velando y orando, anhelando por su regreso, por su segunda venida. Como los dos ángeles le dijeron a los discípulos, ven a Cristo que se fue así, pues así va a regresar. Amén. A las nubes, ¿verdad? En el rapto visible, que seamos vigilantes, que estemos a la expectativa, velando, despiertos, que no nos agarre desprevenidos, eso es muy importante. Dos, pues vivir arrepentidos, no arrepintiéndonos, ¿verdad? Muchos quieren vivir arrepintiéndose. Ay, sí, que Dios te agarre confesado, ¿verdad? Como dice en la religión, ¿no? Que Dios te agarre, pues, o vivo en pecado y después 2 segundos antes de que venga Dios me arrepiento y entonces ya me voy con Cristo, con Dios, ¿no? Pues no, debemos vivir vidas arrepentidos de nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? No solamente guardando remordimientos. Eso lo pueden leer ustedes ahí en Hechos 3, 19, 21. Para que lo lean, por cuestión de tiempo, no leemos esas citas. La tercera forma de vivir y de conmemorar la fiesta de la expiación, o el Yom Kippur, o la segunda venida de Cristo, es siendo fieles al Señor Jesucristo, siendo fieles. Eso está escrito ahí en Mateo 25, 19. ¿Cómo? En todas las áreas de nuestra vida. En nuestra familia, seamos fieles. En la iglesia, seamos fieles donde estamos. Seamos fieles en congregarnos, en traer nuestras ofrendas, en recibir palabra de Dios, enseñanza. Seamos fieles, ¿verdad? No andemos de chapulines aquí por allá o dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí, siendo fieles en el trabajo, seamos fieles. Llega temprano, no nomás vayas a calentar, muchos dicen que el trabajo es para ir a calentar una banca, una silla, no, o sea, sé fiel, amén. Sé fiel en tu descanso, en el tiempo que vas a descansar, o sea, siendo fieles en todo lo que hagamos. Ya en el matrimonio seamos fieles, ya que Jesús un día va a regresar a hacer cuentas con nosotros. ¿Sí saben eso? Que cuando regrese Cristo va a hacer cuentas con nosotros. Vamos a ir a un tribunal y a ver chiquito, ¿qué hiciste? Y está la parábola de los talentos, ¿verdad? Que dice el Señor, dice, a ver, llegó el Señor y a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. A ver, dime, ¿qué hiciste con lo que te di? Con estos talentos que te di. Entonces, seamos fieles al Señor. 4, no avergonzándonos de Cristo. Muchos se avergüenzan de predicar el Evangelio. Eso lo podemos encontrar en Marcos 8, 38. Y aquí el Señor ha sido muy claro. Si tú te avergüenzas de mí, yo me voy a avergonzar de ti delante de mi Padre. Entonces, mucho cuidadito, ¿eh? No es que yo soy cristiano, pero de la secreta, ¿verdad? Soy como el Mossad israelí, ¿no? Que nadie sabe que soy del Mossad. Nadie sabe que soy cristiano, ¿verdad? Sí, muy escondidito, ¿verdad? Para que no me digan nada, para que no se burlen de mí, para que no me hagan a un lado, para que no me aparten, ¿verdad? Para que no digan cosas en contra de mí, ¿verdad? Entonces, no te avergüences, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios, amén. No te avergüences del Evangelio, amén. Es la cuarta forma en la cual nosotros podemos esperar la segunda venida de Cristo. La quinta es, pues, peleando contra la vida mundana. El hombre, por su naturaleza caída, que aunque hemos sido salvos, pues la naturaleza caída y todavía sigue, persiste. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos transformados, dice la Escritura, y recibamos cuerpos nuevos. El deseo de pecar va a estar ahí siempre, ¿sí? Hasta que muramos. Pero nosotros es nuestra obligación luchar, pelear en contra del pecado, en contra de la carne. ¿Sí entendemos esto? Ser guiados por el Espíritu, no dar rienda suelta a los deseos de la carne.
no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, para que no hagamos lo que queramos. Eso lo podemos encontrar en Mateo 16, 26, para los que quieran leer un poquito más a fondo de ese quinto punto. El sexto punto es que seamos muy pacientes, aprendamos a ser pacientes, ¿verdad? Ya muchos se quieren ir y hasta dan fechas de que no, tenemos que ser muy pacientes hasta que regrese Cristo. Eso está en Hebreos 10, 36 al 39. Seamos pacientes para su venida, no te desanimes. Muchos se desaniman, es que Cristo no vino en esta fiesta de trompetas, ya me voy a desanimar y me voy al mundo, ¿verdad? Dicen, pues entonces ¿para qué me dicen que viene Cristo y no viene? Pues entonces me regreso al mundo. Bueno, pues ese es tu problema, te quieres regresar al mundo y perderte, bueno, ese es ya problema de cada uno. Pero la palabra dice que seamos pacientes, amén, muy pacientes, cumpliendo, claro está, con todo esto que estamos diciendo. Seamos muy pacientes. Y por último, el séptimo es permanezcamos en Cristo. Y con esta cita voy a cerrar. Dice en 1 de Juan 2:28, que sí tenemos ahí en sus pantallas, entiendo. 1 de Juan 2:28 dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, escribe Juan, el apóstol, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar Cristo? En su segunda venida. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él, ¿qué? Avergonzados. Cuando Cristo venga, que tú no te avergüences de la venida de Cristo. Mucha gente se va a avergonzar en su segunda venida, se va a alejar, se va a decir, no van a poder soportar el poder, la gloria, la santidad de Jesús. Dice, permanezcamos en Él. Mientras estemos en esta vida, permanezcamos en Él. No nos alejemos, dice, para que en su venida no te alejes. No nos alejemos. Amén. ¿Por qué? Porque lo estamos esperando. Sabemos que Él viene. Pero si vives una vida de pecado, separado de Él, lejos de Él, pues ¿qué va a hacer? Cuando Él regrese, pues no te va a quedar de otra más que alejarte de Él, avergonzado. Esa es la forma en la que nosotros podemos celebrar el día de la expiación, el día del perdón. Jesús nos vino a enseñar lo que es el perdón. Él nos perdonó. Jesús dijo en la cruz, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdonó Jesús. Jesús nos enseñó, es el modelo del perdón. Dios Padre nos perdonó nuestros pecados por medio del sacrificio de su Hijo, Jesucristo, hace 2000 años. Nosotros debemos de vivir en el perdón, sin rencores, sin odios, perdonando siempre. A veces fallamos nosotros, debemos de pedir perdón, y a veces nos fallan a nosotros y debemos perdonar. ¿Cuántas veces Pedro le dijo al Señor, cuántas veces debemos de perdonar? Jesús le dijo 70 veces 7, o sea, ni las cuentes, o sea, 70 veces 7 es infinito, ni las cuentes, debes de perdonar siempre. Debemos de vivir cristianamente vidas en perdón. Y así es como nosotros debemos celebrar la segunda venida de Cristo, el Yom Kippur, el día de la expiación. Vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por su revelación, por lo que significa para nosotros el Yom Kippur, el día del perdón, para la iglesia de Cristo. ¿Qué significa? Su segunda venida. Cristo viene pronto. Oremos. Padre, gracias te damos en este día por esta enseñanza de la fiesta del Yom Kippur, la sexta de las fiestas, la segunda fiesta del otoño. Gracias, Señor, que tú nos revelas, que simboliza y representas tu segunda venida, que será pronto, sabiendo que primero se dará el arrebatamiento, luego los 7 años de juicios y luego ya vendrás con poder y gran gloria en las nubes y todo ojo te verá. Gracias te damos, queremos recibirte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, darte gracias por esta enseñanza
poner en práctica estos 7 puntos que acabamos de mencionar, Señor, hasta que tú vengas, que estemos muy vigilantes, arrepentidos, seamos fieles, no avergonzándonos de ti, Señor, peleando contra la carne, contra el pecado, siendo pacientes y permaneciendo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te recibimos, si no te recibimos anteriormente como nuestro Señor y Salvador, y si estuvimos alejados, si te conocimos y estuvimos alejados, nos volvemos a acercar a ti para permanecer en ti hasta tu venida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, Dios los bendiga, la paz de Cristo. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Hablaremos de la 7ª y última de las fiestas, la fiesta del Sukkot o fiesta de tabernáculos. Shalom, bendiciones, Cristo viene. Amén.